cierto? Es decir, aprovechar esa masa forestal que ya estaba, y observen ustedes que el barrio está en cero, digamos, tiene muy poco arbolado, por esto de que se entregan las viviendas y, bueno, va a pelar. Después hay que hacer un trabajo bastante fino o de deforestación, del municipio en algunos casos también apurarse, porque muchas veces los vecinos ponen plantas que a veces no son adecuadas, en árboles que no son adecuados para la vereda. Bien, entonces necesitamos tener en claro que, por un lado, necesidad de tener árboles en el ambiente urbano, pero por otra parte hay que entender que esos árboles, o donde hay árboles, hay conflictos o tener interferencias con otros elementos del medio urbano. Es decir, no es lo mismo tener un árbol, imaginen que ustedes quieran, que tiene una libre expresión radicular y de copa en un medio rural, y ese mismo árbol, esa misma especie, trasladarlo a una vereda, ¿no es cierto?, donde va a tener un montón de situaciones conflictivas, el tránsito vehicular, un sistema de raíces provocando roturas, interferencias con servicios aéreos y subterráneos, bueno, un montón de problemas que aparecen con el árbol en el ámbito urbano. Entonces, es necesaria una gestión técnica de esa interacción entre el árbol y la ciudad, ¿no es cierto?, o el bosque y la ciudad. Ahí caemos nosotros, de algún modo, ¿no es cierto?, los técnicos, los silvicultores, los arboricultores, un poco tenemos la obligación de llevar adelante esta interacción de la mejor manera. Y bueno, ¿y por qué? Básicamente porque esos árboles, insistimos, ¿no?, tienen que, o aportan un montón de beneficios en ese ámbito urbano. Son necesarios en el ámbito urbano. Entonces, es necesario que coexistan con las otras situaciones. Y por eso también muchas veces es importante plantear, tener una mirada desde el lado del árbol y no desde el lado, que muchas veces nos pasa esto con las empresas que prestan servicios, ¿no? Por ahí para los que están en la gestión, esto va a ser algo que seguramente escuchan. Empresas prestadoras de servicio eléctrico, telefonía, fibra óptica, gas, cloacas, agua potable, todos tienen de algún modo tienen su kiosquito, que es valedero, y yo tengo que pasar por acá con el servicio. Sin tener en cuenta que el árbol no puede ser podado de una manera anárquica, ni en su parte aérea ni en su parte subterránea, porque eso genera inconvenientes, ¿no? Entonces un poco nosotros venimos, insisto, a participar y a mejorar esa interacción como técnicos del árbol en la ciudad. Bueno, ¿cuáles son esos conflictos? Algunos los enuncio acá, seguramente podemos agregar algunos más, pero bueno, las raíces, decíamos recién, generando roturas de todo lo que es los solados, el asfalto, por la vereda. También en las raíces hay intersección con servicios subterráneos, ¿cierto? Sistemas de conducción de agua, básicamente, en algunos casos de electricidad. Intersección con el cableado aéreo, que es algo habitual, y por lo cual vemos desastres de poda por esto. También hay conflictos por roturas, por caídas de árboles o de parte de los árboles en momentos de tormenta o de vientos fuertes. Otro conflicto es la disminución de la intensidad del alumbrado, que eso trae acarreado problemas de seguridad. Y por último, otro que no hice yo, fue la decrepitud del árbol. Es decir, cuando el árbol empieza a jugar el riesgo que provoca esa masa de madera en una ciudad, ¿no? Cuando empieza a estar decrépito y corre el riesgo de provocar un problema. Bueno, Sheila, ahí si te parece hacemos, no sé si hay alguna consulta, sería un poco la mitad de esto y ¿cómo es? No sé, si hay alguna consulta, si no, seguimos. Por el chat no enviaron ninguna duda, pero puede ser que ahora, a ver si todos los que están pueden escribir alguna consulta por el chat. Bien. Por ahora no hay nada, así que si querés las dejamos para el final. Vale, perfecto.
Bien. Bueno, fíjense, yo acá lo que les quería mostrar un poco era, esta es la ciudad de General Pico. Recuerden que está en la Llanura Pampeana, es una típica ciudad de Llanura Pampeana. Año aproximadamente 1920. Yo les marco 2 puntos ahí, que es la Plaza Central, la Plaza San Martín, y en esa línea amarilla y naranja, un poco la zona de vías, de vías férreas, donde están la estación de ferrocarril y los. Fíjense la poca densidad, no hay prácticamente, empieza, digamos, a las pocas cuadras enseguida se desparrama la población. Comparándola con una imagen actual del año 2018, creo que es esta, fíjense esos mismos 2 puntos, cómo ha desarrollado la ciudad, qué importancia tiene el arbolado, ¿no? Ha tomado otra importancia, tanto el que es público, es decir, el que está en plazas, paseos, que vemos que están venidos, sino también el que está en los pulmones de Manzana, que son parte digamos, son privados, ¿no? Bien. ¿Y qué es gestionar el arbolado urbano? Decíamos que la silvicultura urbana un poco es eso, ¿no? Es llevar adelante esa interacción árboles y ciudad, ¿no? Bueno, y gestionar el arbolado urbano es programar, coordinar y llevar a cabo aquellas tareas necesarias para que se materialicen los beneficios de los árboles, facilitando el buen crecimiento y desarrollo de ellos, ¿cierto? Entiendo yo que la herramienta más adecuada para esto es elaborar un plan de manejo. El plan de manejo es el documento maestro o el documento rector por un plazo determinado que tiene objetivos a cumplir a través de su ejecución. Yo recomiendo siempre desarrollar planes operativos anuales, ¿sí? para hacer más. Es decir, ya un poco acá entramos en esta situación de decir, bueno, yo tengo que gestionar el arbolado urbano. ¿Qué es lo que tengo que hacer como primer medida? Primer medida es plantearse un objetivo, o objetivos, pueden ser varios. Esos objetivos tienen que ser realizables, no pueden ser, digamos, un ideal que no se puede llegar a cumplir, porque no tiene ningún sentido entonces hacerlo, porque ya sabemos que no se va a cumplir. Hoy por hoy, las provincias que tienen ley provincial de arbolado, exigen esto del plan de manejo o plan maestro o plan rector, con distintos nombres, pero un poco es eso, es decir, es planificar, ¿eh? Establecer una programación de tareas y de acciones para cumplir un determinado objetivo. Eso es básicamente un plan de manejo. El plan de manejo, por lo menos la experiencia nuestra, es hacerlo más o menos caer junto, porque recuerden que esto estamos hablando de secciones prácticamente que son de municipios. El arbolado urbano de algún modo es un servicio público más que prestan los municipios, y por lo menos el mantenimiento del arbolado. Y no está mal hacerlo coincidir con los periodos de gobierno, es decir, con 4 años. Después habrá planes operativos anuales donde año a año programemos tareas específicas. Pero eso de hacerlo coincidir con un año, con un periodo de gobierno, yo creo que está bien. Bien. Entonces, el plan de manejo, que es con lo que gestionamos el recurso forestal, tiene unos elementos que a cumplir, ¿no? Por lo menos esto, insisto, yo no soy muy académico, lo cuento de mi experiencia, seguramente habrá quienes por ahí tienen otra experiencia y tal vez puedan agregar o sacarle cosas a esto, pero un poco es lo que a mí me sirve para gestionar. ¿Qué debería tener? Un plan anual de poda, por ejemplo, un plan anual de plantación, una manera de administrar las extracciones o las intervenciones, que podríamos llamar más que las extracciones, no solamente es extraer, sino también realizar intervenciones sanitarias, por ejemplo. Gestión de las infracciones, también es otro ítem que yo encuentro bastante importante. La experiencia es que somos hijos del rigor, lamentablemente,
y a veces nos acomodamos a la legislación, muchas veces con ejemplos fuertes, ¿no? Tener una legislación es importantísimo, ley provincial si es a nivel provincial y ordenanza si es a nivel municipal. ¿Por qué? Porque la legislación ordena, pone en blanco sobre negro las situaciones. Y hay otros dos elementos que yo creo que deben existir, que son necesarios, que por un lado es el inventario o el censo forestal, y por otro lado es la evaluación del riesgo. Estos temas pueden llevar no sé, clases enteras del desarrollo de esto. No soy experto yo en estos temas, pero sí les voy a llevar algún pantallazo de algunas cuestiones. Bien, ¿qué hace el plan de manejo? Me va a aportar previsibilidad, es decir, yo voy a saber qué me voy a esperar y qué te puedo hacer llegar a quienes con los que tengo que conseguir la plata, por ejemplo, digamos, darle previsión, ¿no? Yo sé que este año voy a comprar 1000 plantas, o tengo previsto hacer 1000 plantas, o dar X cantidad de plantas, tengo una idea de cuánto voy a gastar en esa situación o qué herramientas maquinarias necesito. Digamos, permite establecer, dar previsibilidad. Bastante difícil en este país, ya sabemos, pero bueno, pero se puede lograr. Me permite trabajar con los tiempos biológicos, los turnos de poda, el momento de poda, de retomar poda en un sector que ya se había podado, por ejemplo. Establecer un programa financiero de gastos, de necesidad económica, digamos, de recursos financieros. Establecer un cronograma de gastos. Recuerden que puede ocurrir que nosotros tengamos un pico de gastos, un periodo nosotros nos dedicamos casi exclusivamente a la poda, un periodo nos dedicamos casi exclusivamente a la extracción de árboles, y después otro momento del año donde prácticamente son tareas, esas tareas no se hacen y implican mucho menos gasto de ese área. Y por otro lado y por último, también es importante los tiempos políticos. En esto, aunque no nos guste, corremos con eso, lamentablemente, porque hay tiempos políticos en esto que son completamente distintos a los tiempos biológicos, lo sabemos todos, ni hablar con los tiempos biológicos de los árboles, ¿no? Pero bueno, es una manera de ir trabajando este tema. Bueno, como primer medida yo digo que, o entiendo que lo primero que habría que hacer es sacar una foto. Yo no puedo planificar, ni armar, ni programar, ni prever nada si no sé con qué voy a trabajar, ¿cierto? Es decir, lo primero que yo entiendo que hay que hacer es tomar una foto. Saber con qué cuento, si tengo que inventariar recursos, los recursos de un área, maquinaria, personal, herramientas, conocimientos. Inventariar conocimientos también es importante. Y por último, inventariar el recurso que voy a administrar, ¿no? El arbolado urbano. Hay dos herramientas que es el inventario del arbolado urbano y el censo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es muestral. El censo es árbol por árbol y el inventario se toma una muestra representativa de ese arbolado, estudiamos o relevamos esa muestra y después los resultados obtenidos los proyectamos al resto de la población. A mi entender, el inventario me parece lo más correcto, porque normalmente en estas áreas se cuenta con pocos recursos. Es muy difícil tener los recursos completos, uno siempre necesitaría disponibilidad. Entonces el inventario lleva mucho menos recursos, lleva menos tiempo. Es cierto que va a ser menos preciso, eso no lo vamos a ver. Pero bien hecho, aporta muy buena información. Y de algún modo es sacar una foto de esa situación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estado tiene el arbolado? Nosotros les muestro acá algunos datos, los voy a pasar medio rápido, pero de un inventario que hicimos en el año 2013, bueno, 65 parcelas, un total de 960 manzanas. Eso se hizo en función de bibliografía, que encontramos que bueno, recomendaba más o menos que el tamaño de ciudad y por el tipo de ciudades y intensidad de muestreo. Son más de 40 árboles y arbustos que se inventariaron. Tuvimos que hacer todo un trabajo
de capacitación de personal para hacer esta toma de datos. Y los datos que se relevaron, ven esos que están ahí, ¿cierto? Especie, diámetro a la altura del pecho, diámetro promedio de la copa, estado general del árbol, uso de la tierra, recomendación de mantenimiento, poda, extracción, estado sanitario, el daño a vereda, conflicto con cables, el tamaño de cazuela, si es que la había, y el ancho de. Este es un poco el mapa distribuido por los barrios de la ciudad, y los puntos rojos son las parcelas de muestreo. Se hizo el inventario son 2 etapas, un proceso sistemático para poder hacer caer que sea la misma intensidad de muestreo en todos los barrios. De esa manera hicimos caer X cantidad de parcela en los barrios y después se hizo al azar dentro de los barrios. Eso lo hicimos porque era bastante, no lo podíamos hacer al azar completo de entrada porque había mucha variabilidad entre barrios, por lo menos entre algunos barrios. Bueno, hay algunos valores. El total de árboles 46.000, 4.000 arbustos y 18.000 lugares donde deberíamos tener árboles y no había nada. Fíjense, ya esos datos me ponen en situación. No es lo mismo administrar 46.000 árboles, perdón, yo me estoy refiriendo, esto es solamente árboles de vereda. No hicimos sobre espacios públicos, de plazas, parques y demás, sino sobre vereda, arbolado de alineación, como se dice también. Es decir, me está dando ya una idea, ¿no? Ya de decir, yo tengo que administrar 46.000 árboles, no es lo mismo que decir, bueno, deben ser más o menos 5.000, 6.000, o serán más o menos 40.000. No, son 46.000, hay 4.000 arbustos y hay 18.000 lugares que yo es necesario que coloque un árbol. Tengo lugar para poner 18.000 árboles. Bueno, acá un poco las especies, fíjense la composición de perennes y caducas. Acá, cerca de un 90% son caducas y casi un 10%, un poco más, pero un 12 casi, son perennes. Es decir, una proporción habitual de encontrar en la arbolado, ¿no? Las plantas caducas son siempre las que predominan, porque bueno, obviamente en el invierno es necesario que ingrese el sol o la luz solar y necesitamos que caiga. Hay una gran variedad de especies, en este caso al menos son 52 especies, pero las primeras 5 especies, que es el gráfico que ven arriba, son el 70% de todos los árboles. Es decir, de los 46.000, el 70% está concentrado solamente en 5 especies. Y si nos afinamos un poquito más, vamos a ver que cerca del 50%, exactamente un 46-47%, son 2 especies, calle abuela y fresno americano. Fíjense que ya ese censo, con esos pocos datos, ya me dice un montón. Nosotros ya sabemos de antemano que la calle abuela es especie con problemática en cuanto a su decrepitud. Son plantas que, aunque jóvenes, de 30 a 40 años, son plantas que tienen problemas de decrepitud, sobre todo cuando tienen muy mal manejo de poda. Y la condición general, fíjense que nos encontramos con un 3% de árboles muertos, un 8,5% de decrépitos, y estado regular y bueno, alta proporción. Es decir, fíjense con poquitos datos ya empezamos a tener datos que son necesarios y son condición sine qua non para planificar. Yo no puedo planificar si no sé estas cosas mínimas. Bueno, vamos a enfocarlo con hicimos también, como le decíamos, requerimientos de mantenimiento, ¿no? Si no necesitaban nada, si necesitaba por aérea, por raíces, del tipo de poda que necesitaban también. Bueno, el inventario, insisto, con que este inventario sea censo, es condición necesaria para planificar. Yo no puedo planificar si no tengo esta información, o al menos parte de esta información, es totalmente necesario. Si no, estamos trabajando en el aire. Es como pedirle a alguien que me preste plata para un emprendimiento y no contarle de qué voy. Eso es un poco la cosa. Bien, le decíamos decía de hacer un plan anual de poda, esos planes operativos anuales. ¿Por qué? Porque todo árbol que está en el ámbito urbano es casi necesario que en algún momento necesite
insiste poda, incluso con reiteración. El tema es qué poda le hacemos a eso. Bien, se diagrama anualmente un cronograma de tareas, es decir, nosotros lo hacíamos, concentramos en un determinado periodo de año la poda, teníamos cuadrillas que capacitábamos previamente, y esas cuadrillas que estaban abocadas a otra tarea, a partir de determinada época del año se abocaban a la poda, y se coordinaba con otros sectores, por ejemplo, con todo el sistema de recolección de residuos para mucha cantidad de residuos de poda que se genera. Sé que en otras localidades se implementa el reuso de ese residuo, ¿no?, de las ramas de poda, se chipea, en algunos casos se utiliza la biomasa, en otros casos se utiliza como leña. Nosotros lo hacíamos, en una época lo hicimos. Es decir, después, fíjense cómo se empiezan a coordinar distintas áreas, ¿no? Nosotros con el área de acción social del municipio coordinaba entrega gratuita, obviamente, de leña a personas que la necesitaban. Hay muchos lugares del país que la calefacción a leña todavía es la única que tienen. Y, bueno, por situación de emergencia a veces, o porque no llega el gas natural, y eso, bueno, nada, se coordinaba con ese área municipal ese uso de leña. Hay una muy buena experiencia de la localidad de América, acá en la provincia de Buenos Aires, en el oeste. Ellos hace muchos años tenían un vivero forestal que puede funcionar como tal, pero tenía un pequeño aserradero y el municipio lo que hacía era, cuando hacía podas y extracciones, chipeaban, lo que chipeaban lo usaban, lo compostaban, y lo que era más grueso, que no entraba en la chipeadora, hacían leña, y hacían algo parecido a lo que yo les decía, es decir, a través del área de acción social se entregaba a personas que lo requirieran, y con lo que no se usaba para leña se maderaba, es decir, tenían un pequeño aserradero donde tableaban algunos rollizos, y a través de una escuela especial, hacían, los chicos de la escuela especial hacían mobiliario urbano, es decir, hacían bancos y mesas para los platos. Fíjense cómo había todo un circuito, si se quiere, una cadena de valor, para ponerlo entre comillas, de algo que normalmente es un residuo, que hubiéramos prendido a fuego. Bueno, también en ese plan de andando de poda hay empresas que van a prestar servicios y que necesitan podar, empresas eléctricas, prestadores de servicio de cable, de fibra óptica. Con eso hay que coordinar, hay que hacer un trabajo muy finito de capacitación y de seguimiento. Eso yo creo que es lo más importante. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué entiendo yo que hay que hacer? Primero hay que definir un criterio general de poda. Es decir, ese criterio general de poda tiene que ser para todo el mundo. ¿Y cuál era el que nosotros establecimos? Bueno, que todo árbol ubicado en el ámbito urbano es sujeto de poda irremediable. Por esto es necesario aplicar la técnica de poda adecuada para cada situación y especie en particular. Y siempre debe ser realizada por personal capacitado. Eso es condición necesaria. En nuestro caso, armamos una tipificación de poda, no es que la inventamos nosotros, es la que a nosotros mejor se nos amoldó en función de la programación que teníamos de tareas y demás. No vamos a entrar en detalle en esto porque podemos estar para largo, pero en bibliografía van a ver mismo con otros nombres o con otras situaciones, pero como no, en Estados Unidos tiene una norma que es la norma ANSI A300, que son los estándares de poda, y bueno, un poco es eso mismo. Dada la situación más particular nuestra, pero esto nos permitía, en la tipificación que nos permitía, trabajo con las cuadrillas de poda, es decir, tener un idioma de algún modo único cuando nos comunicábamos respecto a poda. Hablar de respaldado 3 metros con una persona que con una elevación de copa de 3 metros o de 4 metros, quien nos impartía esa orden y quien la recibía sabía de qué se estaba tratando, qué tenía que hacer, sin necesidad de que quien impartía la orden estuviera al lado indicando qué hacer. Eso no es de un día para el otro, no es de un
lleva un tiempo, es decir, que todo eso funcione bien. Y así todo, a veces pasando el tiempo no funciona del todo bien, porque cuando uno logra armar cuadrillas y capacitar gente, o porque se jubila o porque va a otro área, y entra uno nuevo que hay que volver a capacitar. Pero bueno, en líneas generales es la manera. Tener un criterio único de poda eh, y tener una tipología de poda estandarizada de algún modo que nos permita una comunicación única, ¿no? O hablar el mismo idioma. Bueno, en este caso particular de la ciudad de General Pico, ahí ven distintos colores por años, cómo se fue podando, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, hasta el año 2014. Eso se hacía con cuadrillas, en algunos casos llegamos a tener 20 cuadrillas de poda, en otros ya 12, 13 cuadrillas. Normalmente estábamos entre 6.000 y 9.000 árboles. La poda que se hacía, en líneas generales, yo diría que el 95% de la poda era respaldado o elevación de copa. Bastante simple y bastante poco intensa. No se removía más de un 20-25% de las ramas de los árboles. En algunos casos se removía más porque lo pedía la planta, es decir, ramas secas, ramas quebradas, pero no más que eso. Y logramos, en un periodo de tiempo de unos 7, 8 o 9 años, invertir una situación que era, por allá por el año 2003, el 80-90% de la poda del arbolado urbano la hacían personas particulares sin control o sin control desde la gestión, ¿no? Nosotros a los 6-7 años logramos invertir eso, es decir, el 80% de la poda la hacía el municipio, la hace el municipio a través de cuadrillas propias, personal propio contratado, pero bajo gestión y control municipal, y un 20% son podadores particulares que, a pesar de no estar en un control estricto municipal, tienen obligación de capacitarse en la técnica de poda que se imparte del municipio y, de todos modos, la indicación de poda se hace desde el municipio. El permiso de poda se emite. Bueno, en este caso del año 2018, los distintos colores son los distintos proveedores que hacían la poda. Y acá está un poco el protocolo de poda. Fíjense, esto era como poner en una hoja cómo era el proceso ante la solicitud de poda, ¿no? Alguien que solicita poda. Básicamente, que se hacía, se evaluaban los argumentos, vemos en verde los argumentos que puede darnos la persona y además los que vamos a ir a ver, porque esta planta o este grupo de plantas lo vamos a ir a ver, quién hace la administración. Bueno, distintas situaciones se pueden dar, riesgo, árbol enfermo, árbol grande, no sé, la cuestión que se nos aparezca, construcción con cableado aéreo. Una vez que se hace esa inspección visual, que la tiene que hacer un técnico que conoce y que esté capacitado, ¿se autoriza o no se autoriza? No se autoriza, se dan alternativas si son necesarias, porque a veces no se autoriza porque en realidad el vecino quería podar porque le caían las hojas y no quería barrer. Entonces eso no es ningún motivo, no hay problema ahí. Ahora a veces no se autoriza, pero podemos dar otra solución a un problema que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ramas que están tocando un cableado de alta tensión, de 3.000, 50.000 voltios. Es necesario hacer la poda porque hay una cuestión de seguridad. Y entonces eso se traslada a la empresa prestadora de ese servicio para que con personal adecuado, con las correspondientes medidas de seguridad, intervenga en esa poda. Y si se autoriza, se describe el tipo de poda autorizado, y se designa al podador capacitado que va a hacer esa tarea. En el caso de las empresas, lo que se hace es un trabajo más, no solamente, no es tan particular, sino que se definen áreas de trabajo y se dan permisos, digamos, por áreas de trabajo. Bueno, en este caso, este gráfico que ven acá es de un año, ahora no me recuerdo de cuál, pero es del año 2018, 2019, los puntos rojos son todas las solicitudes de poda de particulares. Esto se hace se carga en un GIS, en el programita en QGIS, con información de, de la especie, de la cantidad de árboles que sean en esa ubicación, con la dirección, digamos, catastral de la propiedad,
y con la digamos, cuál fue el motivo que se solicitó y con la recomendación de poda. Eso es una muy buena base de datos para analizar posteriormente una vez que termine la temporada. Bueno, obviamente también hay este trabajo de prensa que es necesario y es muy importante. Llegar a todos los vecinos con la indicación de quién puede podar, quién no, quién tiene que hacer la poda, cómo se debe hacer, los periodos en los que está habilitado el momento de la poda. Eso es importante transmitir muy bien esa información. Eso evita de que haya, se reduce muchísimo el manoseo y el maltrato a los árboles en el ámbito urbano. Bueno, otro elemento que podemos hablar de programación anual es el plan anual de plantación. En ese caso se determinan las necesidades de deforestación de la ciudad, porque obviamente, fíjense que decíamos, bueno, es decir, en la ciudad de General Pico, 18.000 árboles. Si hoy vamos a intentar comprar 18.000 árboles, cualquier intendente, por lo menos acá, nos saca patada. Entonces, no está mal priorizar, es decir, bueno, ¿dónde tengo yo hoy la prioridad de crear masa forestal? Ese barrio que yo les mostraba hoy, de viviendas bastante recientes, que no tienen arboladas, es una situación prioritaria, por ejemplo. Reposición de extracciones, es decir, aquellos árboles que nosotros también teníamos un plan anual de extracción, es decir, árboles, hicimos primero un relevamiento, un gran sector de la ciudad de árboles que estaban muertos o decrépitos en riesgo. Eso se registró en planilla, donde está registrada la ubicación de esos árboles, y en etapas, como insisto, después de conseguir los recursos económicos para hacer esa tarea, se fueron haciendo esas extracciones. Bueno, se deben reponer. También hicimos trabajo, nosotros hacemos un trabajo con la escuela, la Semana del Árbol. Eso es muy importante también trabajar con instituciones intermedias, con instituciones educativas. De algún modo somos como formadores, o nos permite ir formando una buena opinión del arbolado, es decir, un buen concepto del arbolado, sobre todo con los chicos, eso es más que importante. Bueno, en este caso se había desarrollado un gran sector con bicisendas, esa forestación también, la forestación de los parques recreativos, plazas, paseos, y replantación de veredas de vecinos que piden una planta. Eso tiene que estar todo previsto porque es la manera de que me permite a mí saber si necesito para ese año 1.000, 2.000 o 150 plantas. Y en función de eso establecer cuánta plata es la que voy a erogar para comprarla y para plantarla. Entonces eso tiene que estar todo planificado. Aunque no sea exacto y al mínimo detalle, tener un registro de eso me permite no hablar en el aire, que es muy importante para no pifiar, sobre todo. Bueno, acá en este caso van a ver los sectores que forestamos por mes, junio, julio y agosto, son esos 3 rectángulos que ven ahí. En esos sectores se había hecho previamente la extracción de decrépitos y árboles muertos y se fue replantando atrás de eso. En este año específico, que creo que en 2017 está registrado, fueron un poco más de casi 2.500 árboles, pero más o menos esa era la media que nosotros traíamos el año pasado de árboles plantados, es decir, entre 2.300, 2.400 y en algunos casos llegamos hasta 3.000 árboles, no solo en veredas, sino arbolado urbano, es decir, veredas, espacios públicos, parques, plazas y demás, de todo tipo de color, obviamente principalmente en esta región es el fresno la especie que predomina, pero en espacios públicos que no son veredas usamos algunas coníferas, usamos algunas nativas también, no muchas, pero algunas usamos. Pero bueno, eso debe estar planificado. Otra pata era la administración de las extracciones, es decir, acá también, al igual que la poda, tenemos que recurrir a un protocolo, es decir, definir un protocolo y un criterio de extracción. ¿Por qué? Porque si no hay interpretaciones de todo tipo y color, ¿no es cierto?
nosotros, como ustedes ven ahí en la filmina, teníamos este criterio establecido que era, se autoriza la extracción de aquellos árboles que por diversas razones pudieran provocar daños a personas o bienes y que no existe solución al daño con otras alternativas de intervención. Es decir, agotada toda otra instancia de solución y no quedaba otra que la extracción, bueno, esa es la última medida a tomar, ¿no? Pero si se puede evitar la extracción con otra medida de manejo, por ejemplo, en algunos casos la poda de raíces, y en otros casos mejorar el tamaño de la cazuela, bueno, perfecto. Pero eso era un poco establecer ese criterio para independizarlo de quien esté en el momento, ¿cierto? Y también se autorizan especies, dentro del criterio, que no son adecuadas para vereda, o aquellas que aunque no generen un inconveniente en la actualidad, deben ser removidas. Puede ser un exceso vehicular, una obstrucción de una ochava, que es un problema de seguridad, y la planta por ahí está perfectamente sana, pero es otra situación. O plantas que no son adecuadas para uso en vereda, y que hoy no son un problema, pero sabemos que en 5, 6, 10 años puede ser un problema. Entonces, preferible evitar esa situación, hacer una extracción de una planta que insume 2,50 pesos y no gastar miles de pesos dentro del tiempo. En ese cuadrito, detalle de las autorizadas, de las denegadas y de las que se autorizó poda de raíces, en detalle con la especie que estaban solicitadas. Como verán, por ejemplo, los álamos plateados, que son de los 12 solicitados, los 12 se autorizaron. ¿Por qué? Porque es una especie que a nuestro entender en vereda no es adecuada. Lo mismo que sauces y lo mismo que pinos. Bien,